Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para los que no nos conocen, nosotros somos Santi y Caro y estamos viajando desde enero del 2020. Estamos que parecemos un semáforo, nos falta algo verde y... Nuestro sueño es darle la vuelta al mundo, pero como es tan ambicioso, elegimos primero recorrer América y unir Ushuaia con Alaska. Hace más de 2 años y medio que viajamos en nuestro motorhome, recorrimos Argentina, Brasil, Uruguay y ahora estamos de paso por Chile. En el primer video de esta temporada te contamos cuál iba a ser nuestro recorrido y en el video anterior efectivamente llegamos a nuestro punto más austral en esta etapa, que fue Puerto Montt, así que a partir de ahora todo es rumbo al norte. Así que nos vamos directo para Alaska. Te invitamos a que te suscribas a este canal, que actives la campanita si no te pierdas de ningún video. Todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina hay nuevo episodio en nuestro canal. Esperamos que nos acompañes a seguir viajando por el mundo. Salimos a recorrer Puerto Varas, esta vez en bicicleta. Acá está la sombrita, pero allá el sol se ve re lindo. Espero, porque ya tengo frío y eso que recién salimos. La primera parada en el muelle, la verdad que la vista es muy linda. Está zarpado, se ven los dos volcanes, una locura. Estaba leyendo recién que por las características donde está ubicada la ciudad de Puerto Varas, la temperatura promedio de los días es de 10 grados y el mes más caluroso es enero, que se puede llegar a alcanzar a temperaturas de 14 grados. Pero re frío. Sí. O sea que hoy está re lindo. Sí, igual estamos re abrigados, pero está lindo. Pero andamos en bici re copado. Sí, y que normalmente siempre llueve. Así que esas son las características de Puerto Varas. Segunda parada de la bicicleteada, Plaza de Armas. Lo linda que es la ciudad de Puerto Varas. Nos parece hermosa y encima todo el tiempo te das vuelta. Los volcanes atrás. No solo que la ciudad de Puerto Varas me parece muy linda, sino que se tiene una vista constante al volcán Calbuco con 2003 metros sobre el nivel del mar. Además se ve allá en esa puntita el Tronador con 3491 y el volcán Osorno con 2661 metros sobre el nivel del mar. Fabulosa la vista de los volcanes y además siempre seguimos costeando el lago Llanquihue, el segundo lago más grande de Chile. Miren lo que es este museo, Museo Pablo Fierro. La construcción me parece muy buena. Casi me caigo. Volvimos a casa después de la bicicleteada. A tomar un chocolate calentito. Estas para mí son las mejores galletitas. Me gustaron esas galletitas. Están buenísimas. Y subiendo historias a Instagram, los invitamos a que nos sigan en Instagram, que es donde normalmente vamos publicando nuestro día a día. Y ¿puedo hacer un pedido? Puedes. Cada vez que vean nuestro contenido en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, lo que sea, que los invitamos a que nos sigan en todas las redes, nos suma muchísimo que lo vean, que nos dejen like, comentarios, que lo compartan, que lo guarden. Nos ayuda mucho para llegar a más personas. Así que gracias a todos los que ya lo hacen y a los demás los invitamos a que lo hagan.
zona de Puerto Varas, trabajando, que fuimos a Puerto Montt, estuvimos con unos amigos de los Chestin. Tomamos rumbo hacia Frutillar, que está muy cerquita, a tan solo 36 kilómetros. Venimos de la ciudad de Puerto Varas, que me pareció muy linda, la verdad. Creo que junto con Pucón, de las dos ciudades más lindas que hemos recorrido. Hemos llegado a Frutillar y estamos en la búsqueda de una lavandería. Venimos hace rato buscando lavandería. Viene Mari de los chicos de la ruta, encargada, ha hecho un recorrido por todas las lavanderías en todas las ciudades buscando el mejor precio, porque es bastante caro y además que solo te aceptan efectivo. Primera parada en Frutillar, paramos en una, salía 4.000 pesos chilenos el kilo y además con un mínimo de 3 kilos y pagando solo en efectivo. Yo creo que necesito un lavarropa. Lava seca ropa. Sabía que venía por ahí el... Lava seca ropa, señoras y señores, ya lo tendremos amortizado. Miren la vista que tenemos, seguimos acá rodeando siempre el lago Llanquihue y estamos yendo hacia otra lavandería a ver qué precio tienen ahí. Miren, acá apareció otro volcán que lo habíamos visto antes, que era el Puntiagudo, que lo vimos cuando estábamos en los altos del Petrohue, o Petrohue, no sé dónde va el acento. Y ahí tenemos el volcán Osorno. Qué lindos que son los volcanes. Lavandería. A ver. Ya dejamos un poco de ropa a lavar porque supuestamente nos vamos a encontrar en un lugar en breve que tal vez consigamos mejores precios, no lo sé. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar de almorzar con esta vista. ¿Qué tiene el almuerzo de hoy? Brócoli, champiñones, un poco de cebolla, pimiento, queso, nueces. Un almuerzo de $1.000.000 con esta vista, miren. Ese es el Puntiagudo y el Osorno. Vinimos de la lavandería, nos estacionamos acá, almorzamos con esta vista impresionante y salimos a dar una vuelta, que está lindo el clima. Recién había salido el sol, ya se nubló de nuevo, pero vamos a ir a recorrer un poquito de Frutillar porque supuestamente en muy poco empieza a llover, así que queremos aprovechar el buen clima. Acabo de leer un montón de cosas de Frutillar y quiero compartírselas con ustedes. Fue fundada el 23 de noviembre de 1856 por alemanes, así que se pueden encontrar un montón de los rasgos de la cultura alemana acá en la ciudad. Y para aquel entonces, en Europa, en Alemania, digamos, a causa de la Revolución Industrial, se estaba haciendo muy complicado toda la vida, digamos, para las personas que vivían de la agricultura y de la ganadería. Entonces el gobierno de Chile, con la intención de colonizar toda la parte del sur de Chile, le pide a Bernardo de Filippi que reclute inmigrantes. Durante 10 años estuvieron viniendo para acá inmigrantes europeos que llegaban a Melipule, que es lo que hoy conocemos como Puerto Montt, que después se cambió por el nombre del presidente de aquel entonces. Y bueno, así fue como llegaron un montón de alemanes acá. Y acá nos encontramos en el Teatro del Lago, que una de las características de lo que fue las costumbres alemanas es que se empezaron a hacer semanas musicales. Un evento muy icónico en Chile y que después, en el año 2005, se construye este Teatro del Lago, que es lo que estamos recorriendo acá, donde se celebra, es uno de los eventos más importantes en torno a la música acá en Chile. Y además este teatro está considerado como uno de los que tiene mejor acústica en Sudamérica. Está sobre el lago, de hecho toda esta pasarela está todo sobre el lago, es gigante, parece renuevo. Sí, fue inaugurado en el año 2005, pero me parece que abrió en el 2010. O sea, en el 2005 lo construyeron y abrió en el 2010, me parece. Está espectacular.
acaba de despejar el volcán Osorno y el volcán Puntiagudo que está ahí al lado. Con el teatro este de costado es una postal. ¿Qué te parece Frutillar? Me parece muy lindo. Son muy pintorescas. Es una ciudad que nos habían recomendado mucho conocer, al igual que Pucón, que Puerto Varas. Tienen, digamos, se ven que son súper turísticas y están muy lindas, muy arregladas. Impresionante. Esta Frutillar, acá está un Frutillar bajo, hay como 3. Frutillar común, Frutillar alto y Frutillar bajo. Frutillar común. Y este es re chiquitito, de la costa del lago, son un par de cuadras, así que salimos a caminarlas. Un poquito de frío nada más. Acá en Frutillar es el único lugar que hemos encontrado apto para el baño acá a la altura del lago, porque en todos los lugares siempre había cartel de que no era posible bañarse. Pero fíjense que solo entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo. Si algún seguidor nos puede decir el nombre de este árbol, que nos parece muy lindo, lo encontramos en un montón de rutas, pero desconocemos el nombre. Además vale aclarar que somos malísimos para identificar flora y fauna. Y allá a lo lejos, no sé si se alcanza a ver, está una puntita blanca del volcán Calbuco. Y desde ese muelle hay unas navegaciones que salen todos los días. El costo es de 6.000 pesos chilenos y dura 45 minutos, así que una opción diferente para quienes quieran recorrer navegando acá el lago Llanquihue. Y vamos a chusmear también un poco los precios acá en Frutillar. Miren, hay menú de 12.900 pesos chilenos. Con entrada y plato de fondo, el otro día nos decían que el plato de fondo es el plato principal. Más, y bueno, incluye postre también. Más postre, y de este lado menú Andes, 16.900. También hay entradas y plato. Hay lomo, salmón, merluza. Recién nos cruzamos con unos seguidores en la calle y nos recomendaron que viniéramos a este bar, Von Bischofhausen. Qué alemán, ¿eh? Muy difícil. Y nos recomendaron que probemos el Kuchen, que es como una torta muy típica alemana. Esta es de nuez y nos dijo la señora que atendía que probáramos esta de frambuesa, arándano y crema. 2.900 pesos la porción. 3.500 pesos el capuchino. Precio los que hemos venido viendo en Chile. Así que vamos a probar, a ver qué tal. Está rica. ¿Está rica? No es el mejor postre que he probado en mi vida, pero está rica. Voy a agarrar otra. ¿Cuál te gusta más? Es difícil elegir. Están ricas las dos. Están ricas las dos. Último bocado. No sé con cuál me quedo. Te había dicho la de nuez, pero creo que me quedo con la de crema. Y así terminamos el día con este atardecer. Se ha formado un arco iris. El volcán Puntiagudo y el Osorno que está tapado por las nubes. Después de estar unas 24 horas en Frutillar, la verdad que nos encantó. Pudimos estacionar con el motorhome acá al lado del lago, una vista espectacular y una ciudad súper linda. Nos encantó, lástima que no nos acompañó mucho el clima. Tenemos ropa lavada, pagamos 12.000 pesos chilenos por 4 kilos de ropa. Y ayer hice un post en Instagram que los invitamos a quienes todavía no nos sigan en las redes sociales, en las otras redes sociales, que lo hagan. Mostrando el recorrido que ya llevamos hecho acá en Chile en 3 semanas. ¿3 semanas ya? Ya llevamos 3 semanas, 1.000 kilómetros. ¿Cómo pasó el tiempo?
está increíble. Este camino va pegado al lago. Allá atrás es toda la costa de Frutillar. Impresionante. El plan es pasar por, no se vio nada, Puerto Octay y después ir para Osorno. Vamos a ver si hacemos noche en Puerto Octay o nos vamos para Osorno. Los Chestim ya salieron, así que deben estar un poco más adelante. Hemos llegado a Puerto Octay. Me imaginaba algo más chiquito, pero no parece tan chiquito. Vamos a ver si llegamos a la costanera. Iba a contar que hace, no sé, como 10 días más o menos que venimos con el pronóstico que supuestamente mañana llueve. Y por suerte no venía lloviendo, así que nos ha permitido recorrer bastante y bueno, finalmente la lluvia llegó. Y venimos con mala suerte con las costaneras porque todo esto que está cerrado es también toda la costanera que está en obras. Y sigue para allá, así que no la vamos a poder ver. Paramos en el mirador y seguramente acá en temporada alta todos estos carritos estén funcionando. La verdad que andar en temporada baja tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un lado hay un montón de menos gente, entonces uno puede recorrer tranquilo y más calmo, pero bueno, hay un montón de cosas que nos perdemos porque están cerradas. Después de una parada de 2 días en Puerto Octay, miren, tenemos un nuevo integrante acá en Hakuna Matata. He dejado parte de mi vida en Puerto Octay. ¿Cuánto costó el corte de pelo? 5.000 pesos chilenos. Así que agarramos ruta rumbo hacia el norte. La próxima parada va a ser Osorno. La ciudad de Osorno, que pertenece a la provincia de Osorno, y seguimos aún en la región de Los Lagos, que la capital de esta región es Puerto Montt, que estuvimos recorriendo unos videos atrás. Hacen 11 grados y vamos rumbo a la Plaza de Armas, que normalmente es la primera parada que nos gusta hacer para poder conocer la ciudad o el pueblo donde estamos. Parece una ciudad linda, bastante nueva. No sé cuántos habitantes tiene. 170.000. Gracias, Wikipedia. Y hemos llegado a la Plaza de Armas de Osorno. A ver. Llueve mucho para una lluvia para bajarme. Intensísima. Acá tenemos iglesia. Seguidores chilenos. Para ubicarse en el mapa con Argentina, lo vamos a dejar acá. Osorno está a la altura de Bariloche, más o menos, y Villa Langostura, con lo cual si cruzás por el Paso Cardenal Zamoré, te encontrás acá con Osorno. Se ve una ciudad muy grande. Así como a veces recorremos las ciudades caminando o en bici, esta vez va a tocar recorrerla de la camioneta porque no, la lluvia no para. ¿O querés caminar bajo la lluvia? No está muy lindo para salir a caminar. Aparte acá está calentito, está hermoso. Hay un montón de locales. Cuando estábamos en Bariloche, muchas personas nos contaban que en las épocas que realmente había muchísima diferencia económica entre Argentina y Chile, cruzaban muchísimo a comprar las cosas acá, a Chile, porque les quedaba súper cerca y era realmente mucho más barato. Ahora no sé cuánta es la diferencia que hay. Hablo, por ejemplo, de cosas como, por ejemplo, sábanas, vajillas, qué sé yo, que en los alojamientos por ahí se consiguen más baratas acá. Podríamos dar una vuelta y mostrar algunos precios, a ver, como para mostrarles los precios actuales acá.
recapitulando, tomamos la decisión de seguir rumbo hacia Valdivia. Estaba medio caótico ahí el centro, así que yo les voy a mostrar los precios de las cosas, pero va a ser en nuestra próxima parada, porque vamos a llegar al Pacífico finalmente en el próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Así que este video llega a su fin, esperamos que lo hayan disfrutado, los invitamos a dejarnos su like, los leemos en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse de ningún video todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Qué bien que te hables así, Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.